Hola, buenas. A continuación te enseño un poco, pues, lo que se utiliza normalmente y qué más o menos deberías hacer. A ver, en principio, yo lo que he hecho es programar el sensor, ¿de acuerdo? En principio, el sensor de viento, para que te hagas una idea, o sea, bueno, lo miramos así, la ABC para abajo, la D para arriba y la E para abajo. Entonces, en el manual te pone que para ajustar el sensor en principio tienes que subir la A, ponerlo de 3 al 6, yo en principio lo he puesto incluso al 2 para que tenga mayor, dijéramos, sensibilidad al viento cuando gire, y cuando pones al 2, seguidamente la A la tiras para abajo, empieza a parpadear el botón de luz y en principio da la señal al receptor conforme esto se ha grabado. Esto es lo que he realizado, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso con el receptor, bueno, anteriormente lo que he hecho es mantener pulsado la F. Cuando el receptor se conecta, lo que haces es apretar al botón del receptor, empieza a pitar y seguidamente apretas la F del sensor. Y entonces dijéramos que se graba lo que es el sensor al receptor, ¿de acuerdo? En este caso te he montado el escenario que realmente es para lo que nosotros utilizamos el sensor, para un motor de persiana. Pues bien, te explico. Como ves, el sensor pues no tiene cables, tal y como tú lo pidiste, y se conectaría vía radio, es decir, el anemómetro empezaría a girar, enviaría la señal al receptor y el receptor enviaría la señal al motor. En este caso, lo que enviaría es una señal de recoger el toldo. Es decir, que uno de los dos cables de subida o de bajada del motor lo que haría es recibir, vamos a decir, un impulso, y lo que haría el motor en esta rueda de aquí que señalo es girar hacia un sentido que en principio es que el toldo se recoja para adentro. ¿Para qué? Para que cuando haga mucho viento o haga viento, el toldo pues no se rompa. Está ideado para eso. Pues bien, tu prototipo en principio es que el sensor envíe una señal al receptor y el receptor lo que hará es enviar un impulso a X prototipo. ¿De acuerdo? Entiendo la situación y es factible porque es este mismo escenario pero sin motor. ¿De acuerdo? Entonces, te digo un poco las conexiones para que las veas. El motor sale un cable, perdón, una manguera. Hay 4 cables, ¿de acuerdo? La tierra, que es el verde, que no está conexionada como ves. Luego tienes 2 cables, el negro y el marrón, ¿vale? Que están conexionados al negro y al marrón de lo que es el receptor, ¿de acuerdo? Estas dos serían 2 fases. Y el neutro, que es el azul, que también está conexionado al azul del receptor. Estas cosas blancas que ves aquí son poliespam para no... He hecho una conexión rápida y era para que lo veas. Te comento, en este caso el marrón y el negro son la subida y la bajada. Y el neutro, pues como dice la palabra, es el neutro, ¿no? Entonces, cuando recibe la señal el receptor, lo que hace es enviar la señal mediante el neutro y seguramente uno de los dos cables, o el de subida o el de bajada. En este caso, o es el marrón o es el negro. ¿De acuerdo? Pues bien, aquí vemos que el receptor está conexionado a una manguera, que realmente son 2 cables que conexionan el rojo del receptor y el azul. ¿Para qué? Para recibir electricidad mediante un enchufe que yo he puesto aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, lo tenemos todo conexionado. Hemos hecho la programación anteriormente, que en principio, cuando tú lo conexiones a tu prototipo, en principio tendría que funcionar igual. ¿De acuerdo? Cuidado con los cables estos. En este caso tendrías que tener muy en cuenta estas conexiones de aquí, los 4 cables estos o los 3 que salen del receptor. Ten en cuenta que el receptor lo que hace es darle alimentación al azul y darle alimentación o al negro o al marrón. A lo mejor uno de los dos lo estás obviando y realmente es el que tienes que utilizar para dar ese impulso. ¿De acuerdo? Porque, te repito, ante la situación de viento, el sensor lo que hace es enviar una señal al receptor, el receptor lo que hace es enviar una señal al motor.
Pero claro, ¿qué tipo de señal? La de una dirección. Una dirección comporta que en principio en dos cables van a haber el paso de flujo de electricidad. Lo que es el azul, que es el neutro siempre, y el negro o el marrón, una de las dos. Ahora mismo no sé bien cuál es el de subida y cuál es el de bajada, pero bueno, ante esta pequeña duda que podría ser lo que te está pasando a ti, tienes que utilizar uno de los dos cables estos para que te dé el impulso, ¿de acuerdo? Entonces, giro el sensor, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer ahora yo mismo es darle una vuelta a lo que es bueno, voy a girar el anemómetro. Tienes aquí la rueda motriz, que en principio es la que se mueve en el motor, y el sensor de viento, ¿de acuerdo? Verás como esta luz parpadea, ¿de acuerdo? Parpadea cuando yo giro. ¿Por qué? Porque lo que realmente está haciendo es dar la señal al receptor, y el receptor lo que hace es dar la señal al motor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Vamos que... ¿Vale? Estás viendo cómo gira, ¿no? Y has visto cómo se ha encendido la luz. Está girando para una dirección, ¿de acuerdo? Está girando para una dirección. Bueno, en este caso no para, porque el motor lo que hace es un poco de... Te lo dejo aquí un momento para que veas cómo gira. Y bueno, comentarte eso, que en principio no para porque no está metido en un eje, no tiene un final de carrera, pero bueno, esto ya sería mecánica de persianas. Para que te des cuenta, esto es una dirección que realmente es un impulso lo que ha dado. Yo con un mando a distancia, que también lo he acoplado antes haciendo una programación, paro y ahora mismo creo que iba para allí, pero bueno, si aprieto el de abajo va por el otro lado y si aprieto el de arriba va por el otro. Bueno, es un poco la exposición que se me da para decirte un poco el funcionamiento, pero más que nada para que estés seguro de que lo que te he vendido no tiene mayor complicación. Lo que pasa que en principio tendrías que saber acoplarlo o de alguna manera saber el por qué te está fallando. ¿De acuerdo? Comentarte una cosa. El sensor lo que hace es no siempre que tú des el giro a lo que es el anemómetro, te da la señal. O sea, ahora dijéramos que hay unos 2-3 minutos de retardo. Es decir, yo ahora, si en principio giro esto, ¿vale? No va a dar la señal. ¿Por qué? Porque, claro, sería una señal muy... O sea, muy seguida. Es decir, cada 4 minutos dijéramos que se rearma el sensor y si vuelve a hacer el mismo viento, vuelve a dar la misma señal, ¿de acuerdo? Hay un tiempo de retardo. No porque siempre que hagas lo que es el giro del sensor va a moverse esa rueda, no. El sensor lo que hace es da la señal una vez haya una intensidad de viento, se espera unos 4 minutos, pero no se espera por sí solo, sino que no da la señal directa, aunque por mucho que tú gires eso, ¿de acuerdo? Y después, al cabo de los 4 o 5 minutos, se vuelve a rearmar, por decirlo de alguna manera, y sí que es verdad que si tú vuelves a girar eso, da la señal. Bueno, espero que te haya gustado la explicación y cualquier cosa me dices algo. Gracias, ¿eh?